El pecado es serio. No lo trates con indiferencia. Aquí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, el apóstol Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es 1 de Juan 3, versículo 4. Es que el hombre hereda la naturaleza pecaminosa, nos dice Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, todos somos pecadores, nos dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿cuán grave es el pecado? En Romanos 6, 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que el apóstol Juan deja muy claro que practicar el pecado es grave. O sea, el pecado es contra naturaleza, es contra la razón y contra Dios. Es que Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Nos dice 1 de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y Cristo vino para morir en nuestro lugar, nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, lo que ha hecho el apóstol Juan, inspirado por Dios, aquí en los capítulos anteriores, acaba de exponer que la práctica de la justicia muestra el nuevo nacimiento, como en 1 de Juan 2, versículo 29, y sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es que el creyente se purifica, como nos dice 1 de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y es que hay conexión entre conocer a Dios y practicar la justicia, practicar lo que es recto. Y ahora lo que hace Juan es él presenta lo que revela la práctica del pecado. Aparenta que los falsos maestros mantenían que el conocimiento era lo único que importaba. Pensaban que la conducta no importaba. Sin embargo, Juan declara la realidad de que el pecado y su práctica es incompatible con la naturaleza del cristianismo genuino. Practicar el pecado no es seguir a Jesús. Y por ello nos dice aquí 1 Juan 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y es que Juan contrasta la práctica de purificación, que nos ha dicho ahí en versículo 3, cuando dice todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, y lo contrasta con la práctica del pecado, que nos dice versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y es que una persona puede mirar al pecado con indiferencia. Bueno, yo es que soy así. O bueno, es su forma de ser. O bueno, son simples problemas de personalidad. O bueno, es que así es la cultura, o todo el mundo lo hace. Y quizás no ve el pecado con seriedad, no busca ser santo como Jesús, ni desea, ni ve la importancia de apartarse del pecado. Esta actitud demuestra que no entiende la naturaleza del pecado. Y por ello el apóstol Juan enfatiza la seriedad del pecado. El primer paso para vivir una vida santa es reconocer lo malo que es el pecado. Y el apóstol Juan ya ha destacado que el creyente debe de purificarse, ahí en versículo 3, y vivir una vida de arrepentimiento, ahí en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado. Esas palabras, todo aquel, implica cualquiera. O sea, no hay una élite espiritual que está por encima de los estándares morales de Dios. Juan presenta al individuo activamente participando del pecado. No se refiere a un pecado concreto, sino a la práctica del pecado que le caracteriza. Y Juan se refiere a alguien que constantemente está practicando el pecado sin ver su necesidad de purificación. Y por ello el apóstol Juan enfatiza la seriedad del pecado,
porque el pecado es desviación de lo correcto. Es un desvío deliberado de la voluntad de Dios. Es una decisión voluntaria de romper el estándar de la rectitud que Dios ha establecido. Es rebelión intencional. Ese término pecado implica infracción de la ley. Es romper la ley, es vivir como si no hubiera ley, es menospreciar la ley de Dios, rechazar la autoridad de Dios, es buscar autonomía, el deseo de ser independiente de Dios. Y es que el pecado es rebeldía contra la ley de Dios, es rechazar el estándar revelado de Dios, es lo opuesto a la rectitud. La rectitud es conformidad a la ley de Dios. Ahora, el apóstol Juan quizás está refutando a los falsos maestros que decían que habían llegado a un estado espiritual tan alto donde las exigencias de la ley moral ya no les aplicaban. O quizás está enfatizando que estos falsos maestros reflejan el espíritu del anticristo. Porque incluso nos dice en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, habla que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose al anticristo. Es que aquellos que pecan se oponen a Dios. Una persona no puede esperar el retorno de Cristo con esperanza y al mismo tiempo reflejar el espíritu del anticristo. Y es que vivir en pecado es vivir en rebelión contra la voluntad de Dios. Practicar el pecado refleja el carácter del diablo, como nos dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. El pecado refleja la naturaleza de las tinieblas. Por eso el creyente debe de rechazar el pecado activamente. Y cuando caemos en pecado, debemos de ser rápidos en arrepentirnos. Como nos dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es que el creyente debe activamente purificarse. Como nos dice 1 Juan 3, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y es que el pecado es serio. No lo trates con indiferencia.